ahorita. Salmo 82. Vamos. Salmo 82. ¿Listo? Yo compartí con ustedes hace un par de semanas atrás algo que había ocurrido en el Perú que me llenó de cólera, que fue aquella reunión, esa reunión interreligiosa, ¿no?, que se reunieron en el templo de los mormones, donde invitaron a representantes de todas las religiones. Y estaban representantes de la fe Bahá'í, de los Hare Krishna, de los budistas, de los musulmanes, ¿no?, y de toda esa gente. Y entre esa gente estaban también representantes de la Iglesia Católica, y hasta ahí estaba bien. O sea, hasta ahí no me interesaba lo que pasaba con ellos. Pero luego me enteré que habían representantes de la Iglesia Evangélica también participando. Entonces la gente, cuando me habla de esto, me dice: ay, tienes la mente cerrada, hay que tener la mente abierta, porque todas las religiones conducen a Dios. No, solo una conduce a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El resto conduce a la gente al infierno. Entonces yo no puedo sentarme en una mesa mientras uno ora a Alá, que permite que los hombres se casen con niñas de 9 años, Alá, que cuando matas a un infiel te ganas 70 vírgenes en el cielo. Ese no es mi Dios, ¿o sí? Cuando la gente te dice: no, lo que pasa es que, mira, es el mismo Dios, pero en diferentes religiones. Ok, vamos a ver. Entonces, si el Islam te premia por ponerte una bomba y explotar en un centro comercial, ¿ese es tu Dios? ¿Es el mismo Dios de la Biblia? Muy bien, vamos a ver aquellos que oran a la Madre Tierra, como que la Tierra fuera una diosa, que está casada con el Dios Sol. ¿Ah? Y tú te pones a pensar y dices: ¿es verdad? ¿Es verdad que cuando yo oro a la Madre Tierra? ¿O la Tierra es simplemente parte de la creación que me da mi alimento? ¿Le tengo que dar personalidad? Y entonces cuando la gente a mí me habla, parecemos exclusivistas, ¿no? En el sentido de que, ay, todos ellos luchando por la unidad, agárrense la manito, canten juntos. Yo no lo hago, porque yo tengo un Dios en los cielos al cual respeto y honro. Y hoy día el Salmo 82 nos habla de esto y nos habla bastante fuerte. El Salmo 82, vamos a leer la primera parte, el versículo 1. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, y en medio de los dioses juzga. Inmediatamente cuando lees este texto te preguntas: ¿existen otros dioses? ¿Por qué la Biblia dice que Dios está en medio, en la reunión de los dioses? O sea, que hay una reunión de dioses y que Dios está en medio de esa reunión de dioses, ¿no? De repente Dios es más chiquito, de repente Dios es más pequeño. De repente es cierto, pues, que existió Zeus, Júpiter, o sea, Dios está en medio de una reunión de dioses y en medio de los dioses juzga. Ahora, interesante, vamos a leer Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16, versículo 20 al 21.
¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Miren la pregunta que hace Jeremías. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? ¿Puede el hombre hacerse dioses para sí mismo? Claro que puede. Tú puedes hacerte todos los dioses que quieras. ¿Por qué creen que la gente cree las supersticiones más tontas? Yo me crié y mi familia tenía muchas supersticiones. Mi madre, que era químico, farmacéutica, nutrióloga, bromotóloga, tenía 5 profesiones, 5 carreras tenía mi mamá, ¿no? Y me decía, no, cuidado cómo está la sal. Le digo, ¿por qué? No, porque si botas la sal trae mala suerte. Le dije, mamá, ¿está en serio? ¿En serio crees que botar sal hace que la confabulación del universo venga en contra mía? Ay, tú que no crees, ¿no? Pero esas supersticiones, ¿no? Y lo he dicho antes, ¿no? O sea, que se te cruza el gato negro. Pobrecitos los negros, ¿por qué no el gato blanco? Le echamos la culpa al gato negro, ¿por qué al gato negro? Y si el gato es marrón. Entonces, ese tipo de supersticiones que son absurdas, nosotros las inventamos. Y nos la creemos, que eso es lo más interesante. Cuando ya llegamos al Señor y tú comienzas a analizar tus creencias, dices, ¿en realidad creía eso? Una pata de conejo. Lleva tu pata de conejo para que te traiga suerte. ¿Entienden ustedes la patita del pobre animal en tu bolsillo para que te traiga suerte? O sea, son cosas tan ridículas. ¿Pero por qué las tenemos? Porque sí somos capaces de inventarnos dioses. Sí podemos inventarnos dioses para hacernos creer que esos dioses nos van a ayudar, nos van a guiar, nos van a proteger, ¿no? El texto dice, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Ellos no son dioses. Nosotros podemos inventar todos los dioses que queramos. Y podemos contarlo y decirlo, pero no son dioses, o sea, no son reales, ¿no? Y luego continúa, dice, por tanto de aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Y miren esto, ¿no? Les enseñaré esta vez y les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Y esto se repite en la Biblia continuamente. Cada vez que Dios se presenta frente a dioses, siempre dice, y yo me voy a manifestar y la gente va a saber que mi nombre es Jehová. Para que la gente sepa identificar al único Dios que existe y que es real, y que se llama Jehová. Y esto es importante porque como pueblo de Dios, tienes que saber reconocer a tu Dios. Cuando la gente te pregunta, yo a veces le digo a la gente, ¿en qué Dios crees? ¿Cómo se llama tu Dios? Para mí se llama Dios. ¿Qué es Dios? La Biblia dice que tú puedes identificar a tu Dios. Mi Dios se llama Jehová. Lo interesante en esta historia es que esos dioses falsos o esos dioses inventados son seres imaginarios, pues, ¿no? Son seres imaginarios que, creados en la mente humana, no existen, son seres inexistentes, ¿ya? Para mí la historia más impactante que compara esto es la historia de Elías, que muchos de ustedes ya la conocen. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, ese pasaje para mí es impresionante. Primera de Reyes 18, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, el profeta Elías, a todo el pueblo, le dijo,
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es interesantísimo, ¿no? Elías confronta al pueblo. Le dice, ¿por qué están entre dos pensamientos? O sea, ¿por qué van entre la vereda y la pista? ¿No? ¿Por qué están entre dos conceptos? Si Jehová es tu Dios, síguelo pues. Si Jehová es tu Dios, síguelo. Y si no, si tu Dios es Baal, entonces sigue a Baal. Pero ¿por qué quieres servir a Dios y al diablo? ¿Por qué quieres ir en dos caminos? Y cuando confrontas al pueblo, que la gente que se da cuenta que está mal, ¿qué hacen? Dicen, el pueblo no respondió palabra. Se quedaron calladitos, no dijeron. Cosa que ocurre siempre. Cuando confrontamos a una persona que se da cuenta que está confrontada, se calla. ¿No? Elías, terco también, volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. En ese momento, habían 450 sacerdotes de Baal y solo estaba Elías, solito. Y entonces dice en el versículo 23, dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Y entonces le dice a los de Baal, y entonces invoquen ustedes el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de mi Dios, de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, pues cojan su buey, prepárenlo, ¿no? Preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz quien respondiese. Y entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar. La escena es impresionante. Entonces él le dice a los de Baal, ya pues, agarren su buey, córtenlo, pónganlo encima del altar, invoquen a su Dios. Y ellos saltaban alrededor y cantaban y clamaban a Baal. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pregunto, ¿puede Baal responder? ¿Por qué no puede responder? ¿Ah? Porque no es Dios, porque no existe. Porque Baal era un invento de esa gente. Baal no existe, no existió ni existía. Y claro, pues, si no hay Dios que te responda, el versículo 27, y aconteció el mediodía que ellos se burlaba, que Elías se burlaba, también burlón el Elías, ¿eh? No sé yo qué habría hecho en este tiempo, en esa situación. Probablemente me había burlado igual. Que Elías se burlaba de ellos y le decía, griten en voz alta, porque Dios es, pues. Quizás está meditando, le dice. O quizás está haciendo algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Bien burlón el Elías, ¿no? O sea, ¿no? De repente Baal está meditando, está en su tiempo de meditación, ¿no? O está haciendo una chambita por ahí, está ocupado. De repente va de camino.
De repente Baal está durmiendo, tienen que despertarlo. Eso les hacía que los sacerdotes de Baal pues, se pusieran como energúmenos, ¿no? Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, no solamente estaba ahí, sino que échenle 4 cántaros de agua. Y luego dijo: hacedlo otra vez, 4 más. Y luego dijo: hacedlo tercera vez, 4 cántaros más. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y le dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Interesante la historia. ¿Por qué en el caso de Elías sí contestan? Porque hay un Dios que vive, que existe, que se llama Jehová. Y entonces, lo que quiero que entendamos también es esto, ¿no? ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Entonces, ¿por qué el pasaje de Salmo empieza diciendo: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga? Y para entender esto, debemos entender los nombres de Dios. Ya les he mostrado antes que, por ejemplo, uno de los nombres de Dios es Jehová, ¿no? Y Jehová es el Dios que se relaciona con los seres humanos. Por eso, si ustedes ven ahí, todas las características que ustedes ven en pantalla tienen que ver con el ser humano. ¿Se dan cuenta? Jehová Jireh, el Señor proveerá a su creación. Jehová Mekadesh, el Señor que me santifica. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor que me sana. Jehová Roi, el Señor es mi pastor. Jehová Shabaot, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Shama, el Señor es mi compañero. Jehová Tzidkenu, el Señor es nuestra justicia. Jehová es el Dios de los pactos, es el Dios de la gente, es el Dios que entra en relación con las personas. El otro nombre que utiliza Dios es Elohim. ¿Ya? Elohim es el Dios de la creación.
es el Dios poderoso. Y por eso los nombres de Elohim están relacionados, por ejemplo, el Ayón, el Dios altísimo. El Olam, el Dios eterno. El Roy, el Dios que me ve. El Shaddai, el Todopoderoso. ¿Ven? Entonces, este es el Dios que se relaciona con la creación. Es el Dios del universo. ¿De acuerdo? Pero ¿saben qué es lo interesante? La palabra Elohim es plural. La terminación im es plural. Quiere decir que la palabra Elohim se puede traducir como dioses. En Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al inicio del tiempo creó Dios el espacio y ahí puso materia. Es una traducción literal del hebreo. Al inicio del tiempo, cuando Dios da inicio al tiempo, crea el espacio y en ese espacio puso materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y ahí aparece el nombre Elohim, ¿ya? Que, como les vuelvo a decir, es un plural. Y cuando ustedes leen Génesis, hay veces en que aparecen pasajes donde parece que Dios habla con otros. Por ejemplo, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Sin embargo, en el versículo siguiente, en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En un versículo me habla de una pluralidad de dioses y al versículo siguiente me habla de una unidad. Hagamos al hombre, hizo Dios al hombre conforme a su imagen, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, etc. Nuevamente esta conversación. ¿Y qué nos está diciendo la Biblia entonces? Que dentro de Dios hay una unipluralidad. Que es como que hay varios, pero que a la vez son uno. Y que nosotros conocemos como la Trinidad. La Trinidad. Y lo vemos nosotros, por ejemplo, en Mateo 28, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 1 Juan 5:7. 1 Juan 5:7. ¿Lo tienen? Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, la Trinidad. Todo esto que les he dicho, ¿para qué? Para el Salmo 82, versículo 1. Miren qué aparece en el griego. El Salmo 82, 1 dice: Dios, aparece la palabra Elohim, está en la reunión de los dioses, Elohim. En medio de los dioses, Elohim juzga. En otras palabras,
Dios es parte de una Trinidad y en medio de esa Trinidad juzga. Y esto nos enseña a la necesidad de estudiar bien la palabra de Dios, porque si no tengo conocimiento bíblico y me encuentro con este texto, fácilmente puedo deducir que hay dioses. Pero cuando estudias la palabra a profundidad, descubres que es completamente errado pensar que existen otros dioses. Y entonces el texto literalmente dice, Elohim está en medio de Elohim y desde Elohim él juzga. Dios es parte de esa Trinidad y desde esa Trinidad juzga. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa que nosotros, como seres humanos, estamos en contacto con una Trinidad. Nosotros estamos en contacto con una Trinidad, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 3, versículo 16. Versículo 16 y 17, vemos la Trinidad actuando. Mateo 3, 16, 17. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Trinidad actuando. Jesús, ahí está, Jesús, va donde Juan el Bautista. Se bautiza, y cuando sale, ¿qué? Aparece el Espíritu Santo. Aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, la segunda persona de la Trinidad. Y cuando la persona de la Trinidad está encima de Jesús, la voz desde el cielo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, ¿no es cierto? Siempre lo digo, es como un panel fosforescente, ¿no? Imagínense ustedes en ese momento, no como las luces, las flechas. Este es mi Hijo amado, por Dios, no sean burros, este es mi Hijo amado, ¿ya? Y entonces aparece el mismo Dios, la Trinidad en su conjunto. O en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre, está hablando Jesucristo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, Jesús está hablando con los discípulos y les dice, ¿no? Yo voy a hablar con mi papá y cuando me vaya, les mandamos a nuestro Espíritu. La Trinidad en acción. Y esto es interesante porque debemos entender que nuestra fe está basada en una interacción con un Dios trino. Nuestra fe está basada en un Dios que es creador, pero al mismo tiempo es un Dios que vino a morir en la cruz por nosotros, y al mismo tiempo es un Dios que se quedó en forma de Espíritu Santo en medio nuestro. Vamos a adelantar con el Salmo. Antes de entrar al Salmo 82, versículo 2, vamos a leer 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El versículo 1 nos ha dicho que Dios está en la reunión de la Trinidad y que desde esa Trinidad juzga. ¿Ya? ¿Por qué leo este pasaje de 2 de Pedro? Porque dice la Biblia
que quien entra en contacto real con Dios se hace participante de la naturaleza divina. ¿Entiendes? Dice acá, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que tú empiezas a tocar la naturaleza divina. Alguna vez la esposa le dijo a sus hijos, igualito a tu padre eres, igualito a tu padre. ¿No? ¿Cuántas veces vemos en nuestros hijos nuestras características? Lo que pasa es que llevamos dentro los genes de nuestros padres. Y no podemos impedirlo. Llevan dentro nuestros genes, nuestros hijos. Y dentro de esos genes llevan costumbres que a veces ni se les enseñó. ¿Ah? La Biblia dice que si hemos sido participantes de la naturaleza divina, porque somos hijos de Dios. Entonces quiere decir, y esto es importante, hermanos, no se trata si yo quiero ser mejor cristiano, no se trata si voy a intentarlo un poquito más, no se trata de eso. Se trata de que si tú realmente llevas naturaleza divina dentro, esa es la pregunta que tienes que hacerte. Para no engañarnos, para no pensar que por ser religioso ya tengo acceso a la presencia de Dios. No es así. Si tú realmente has participado de la naturaleza divina, esta naturaleza se va a manifestar. Y por eso es que hay cosas que empiezan a molestarte. Cuando entras en contacto con Dios, hay cosas que te empiezan a molestar que antes no me molestaban. ¿O sí? Antes de conocer al Señor, y que te ibas de la juerga y los amigos, y no importaba. Y cuando de repente tomas contacto con el Altísimo, y entonces, oye, que vamos a salir, la verdad es que no me da ganas. Oye, pero ¿qué te ha pasado? ¿Te han lavado el cerebro? ¿Eh? Y la verdad es que no me lavaron el cerebro, sino que me limpiaron el alma. Y entonces en el versículo 2 del Salmo 82 hace una pregunta el escritor. Si Dios juzga justamente, pregunta en el versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Cómo puedo estar en contacto con un Dios justo y aceptar cualquier tipo de injusticia? ¿Cómo puede ser que Dios sea mi Padre y a mí no se me mueva un pelo de la conciencia cuando veo algún tipo de injusticia delante mío? ¿Eh? ¿Cómo puedo yo mantenerme en una situación así? Yo con respeto, no me voy a meter en política, pero cuando Donald Trump estaba lanzándose como presidente, yo escuché a Hillary Clinton defender el aborto hasta la última semana de embarazo. ¿Ya? Y yo dije, por esta vieja yo no voto en mi vida. ¿No es cierto? ¡Jamás! ¿Cómo voy a votar por ella? ¿Cómo voy a votar por una persona que tiene principios tan inmorales, ¿no? Entonces yo dije, no voy a votar por ella. Y luego apareció Donald Trump. Mentiroso, misógino, pedante, mujeriego, soberbio, ¿no? Y yo dije, yo no puedo votar por él. Y cientos de cristianos votaron por él. Miles de cristianos votaron por él. Y a mí me pareció la cosa más inmoral. Y lo quisieron convertir en el ángel de la espiritualidad. El ángel de la espiritualidad, tremendo mentiroso, falso, ladrón, porque tiene un montón de denuncias, de estafas.
pero como los acompañaban en su fe, entonces, sí, todo ya. ¿No? Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que los creyentes amen la injusticia? Porque tú dices, no, yo por ella no voy a votar, ni hablar. Entonces tengo que votar por el otro, menos, por ese tampoco. ¿Qué hago? No voto, pues. O voto por un tercero, o simplemente, ¿no? Cuando llegué a Suiza, yo llegué como suizo nacido en el extranjero. Entonces me inscribieron en la RAF, en la oficina de desempleo y todo lo demás. Y estuvimos viviendo de esa manera durante un año. Y se iba acabando mi año, ¿no? Y todavía no conseguía trabajo. Y entonces ya un poquito comenzamos a preguntarnos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No es cierto? Y entonces ya teníamos iglesia. Y un amigo me dice, tienes que hablar con esta chica. Una chica que iba a la iglesia. Súper espiritual. Esa que se sabe en toda la Biblia y que te exhortan y te animan. No, esa es la que se la sabe todas, ¿no? Señor, aleluya, ¿no? Y me dicen, tienes que hablar con ella. Y digo, ¿por qué? Porque ella se sabe todos los trucos para que la social le siga pagando. Se sabe todos los trucos para que la social le siga pagando. Ella sabe cuándo debe renunciar y a los tantos meses se vuelve a enfermar. Después de qué se puede enfermar para que la social no lo pueda comprobar, ¿no? Porque tengo dolor de espalda. No, porque si tengo sarpullido, ¿no? O tengo un moretón, te das cuenta, ¿no? Pero tengo dolor de espalda. No puedo caminar, tengo dolor de espalda. ¿Cómo lo demuestras? Entonces esta gente que se la descubrió cómo violentar la norma, porque la ley fue hecha para ayudarnos, no para aprovecharnos de ella. ¿Qué es lo triste? Que era una mujer de la iglesia. La mujer de la iglesia era la experta en cómo aprovecharse, ¿no?, del sistema. Y tú dirás, o la gente, o ella decía, ¿no? No, pero yo acaso a ti te saco plata, pero claro. ¿De dónde le pagan ahí? De nuestros impuestos. ¿Puede un creyente que ha estado en contacto con un Dios justo aceptar la injusticia? Todo tipo de injusticia. El versículo 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Y aquí hay que tener cuidado, porque hay que defender realmente al débil. Y nosotros como creyentes tenemos que estar del bando de ellos. A nosotros como creyentes, nosotros debemos defender al débil, al huérfano, al afligido, al menesteroso. No debemos estar del otro lado, sino de este lado. Pero, cuidado, porque no todos los débiles o huérfanos, afligidos y menesterosos, son necesariamente inocentes. Nosotros tenemos las telenovelas latinas, ¿no? Todas esas telenovelas que nosotros hemos crecido viéndolas, ¿no? A ver, díganme nombres. ¿Ah? María la del Barrio, ¿ah? María Merced, Betty la Fea, Marimar, dos hombres, un camino, ¿no? ¿Ah? Esmeralda. Dos mujeres, un camino. Esmeralda, ¿te acuerdan? Antigua, la Esmeralda. Rosa Salvaje, bueno, eso. ¿Se han dado cuenta que en todas las telenovelas latinas
los pobres son buenos. ¿Se han dado cuenta? Y los millonarios son los malos. ¿Sí? Y los buenos, que son los pobres, nunca hacen nada, sino que al final, circunstancialmente, el rico se murió y la otra heredó. Y eso nos meten en la cabeza desde que somos chiquitos, de que el pobre es bueno, y no siempre es así. A veces el pobre es pobre por vago. A veces el pobre es pobre por irresponsable. Pero sí es cierto que existe gente que la pasa mal. Y entonces nosotros como creyentes debemos identificar en qué casos realmente necesitan nuestra ayuda. Como creyentes no estamos aquí para ayudar a todo el mundo, porque como son creyentes, ustedes tienen que ayudarme. No, nosotros vamos a reconocer quiénes son realmente los que necesitan ayuda. Y dice, interesante que acá no se menciona nada de dar. Dice, defiéndelo. Hazle justicia. Libra al afligido, claro. Porque una persona humilde, que honestamente se están aprovechando de ella, a veces no tiene la capacidad de defenderse. Y necesita que otra mano intervenga. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces le ha pasado en nuestro país que encuentras a un pobre gringuito que ha venido de los Estados Unidos y te das cuenta que se están comiendo con zapatos y todo, porque en nuestros países tenemos nuestra gente? Recuerdo que un amigo me dijo, Carlos, ¿cuánto me cuesta un taxi al aeropuerto? Le dije, será pues 40 soles. Y entonces al rato regresa y me dice, no he podido tomar el taxi. Le dije, ¿por qué? Porque me querían cobrar $180. Entonces querían aprovechar el gringo. Y entonces tenemos que aprender que cuando hay gente que realmente está necesitada, el afligido, el huérfano, el necesitado, nosotros como creyentes tenemos que aprender a defenderlo. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con un Dios que es justo. Y esa justicia de Dios toca nuestra alma. Seguimos avanzando para terminar. Versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Cuando hay injusticias en un país, tiemblan los cimientos de la tierra. Las injusticias destruyen los pilares de la sociedad. ¿Nos tragamos la injusticia? No. Se destruye todo tipo de confianza, ¿no? Les conté la historia del muchacho colombiano en Nueva York. 3 muchachos caucásicos, literalmente, así lo dijeron cuando testificaron, que se habían reunido para salir a cazar indocumentados. Eso lo dijeron, literalmente. Llegaron a la estación de tren y habían 3 muchachos colombianos que salieron a pasar, a tomarse una pizza. Y estos 3 animales vinieron a atacarlos. Le buscaron bronca, pero ellos iban armados. Y los colombianos no. Y en medio de la pelea, 2 de ellos pudieron huir. Y uno se quedó y lo mataron. Le metieron como 26 puñaladas. Los apresaron. ¿Saben que el juez los liberó? El juez los liberó porque fue homicidio involuntario. O sea, el pobre colombiano se cayó 26 veces contra el cuchillo. Estaba el muchacho con cuchillo y entonces el colombiano, súper inteligente, dame una más, otra, dame otra. Entonces, claro, después hubo todo un lío y salieron las gentes a las calles a protestar, hubieron muertes, hubieron incendios, saqueos, ¿no? Pero cuando tienes un juez de este tipo, de esta calaña,
Él puede que le haya hecho un favor a sus amiguitos de repente, o eran chicos de plata de repente, ¿no? Pero lo que este juez no evaluó fue que destruye los cimientos de la sociedad. Por eso el texto nos dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra debido a las injusticias. Versículos 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Este es el texto que utiliza Cash Luna para llamarse Jehová Junior. Cash Luna se llama a sí mismo Jehová Junior. Es un predicador. Y dice, vosotros sois dioses, dice, y todos vosotros hijos del Altísimo. Aparentemente podría ser, ¿no? Pero el mismo texto te responde, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Por qué? Porque no somos dioses. No somos dioses. Y si somos hijos del Altísimo es porque hemos conocido al Señor. Pero si no, como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Terminamos con el versículo 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vivimos en un mundo injusto, rodeados de políticos, gobernantes corruptos, que se aprovechan del poder. Estamos viviendo en una sociedad cada vez más inmoral, ¿no? El otro día escuchaba un comentario que decía un comediante cubano que si tú te paras delante y le dices a la gente, sabes que yo me siento una flor, y entonces la gente te va a aplaudir y te va a decir, lindo, qué increíble, qué tal personalidad, qué valor que tienes en reconocer que eres una flor, ¿no? Y si tú agarras y dices, bueno, yo sí me declaro abiertamente, ¿cómo se llama? A género, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Que no soy ni hombre ni mujer. ¿Qué eres? Nada, pues, o sea, no soy ni hombre ni mujer. O sea, y la gente te aplaude, ¡wow! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué valor que tiene para reconocerlo! Y el comediante decía, pero me paro y les digo, ¿saben qué? Yo soy un macho cubano y ya estoy perdido. Porque ahí nomás se me viene encima machista, abusivo, prepotente, violador, ¿no? O sea, ese es el mundo que nos ha tocado vivir, ¿ya? Pero, aunque estamos viviendo esa época, que toda esa gente podrida disfrute sus 15 minutos de gloria. Que disfruten sus 15 minutos de gloria. ¿Y saben por qué? Porque tú, Jehová, heredarás todas las naciones. En Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En Lucas capítulo 20, versículo 42 al 43, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿Escucharon? Los últimos dos, Habacuc 2:14, Lucas 20, 42 al 43. ¿Entendieron? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Le guste a la gente o no? Que yo soy ateo, que esta es una nación laica, que aquí no se adora a ningún Dios, porque nosotros acá somos los que mandamos, que yo soy recontra científico y no creo en nadie, yo solamente creo en la ciencia. Que digan lo que les dé la gana.
Pero Él heredará todas las naciones. El conocimiento de la gloria de Dios llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Termino con un texto de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Desde el versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, está hablando de Cristo, ¿no? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y escuchen lo que va a pasar. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquí se doble toda rodilla, incluye los buenitos, los malos, los que no quieren, los tercos. A mí no me manda nadie, ¿no? Yo soy mi propio Dios, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que disfruten sus 15 minutos de gloria, pero nosotros vamos a ver la gloria de Dios en esta tierra. Él heredará todas las naciones. Él recibirá la gloria, la honra de todo ser humano en este planeta. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta mañana. Bendícenos, acompáñanos, permite que tu palabra toque nuestros corazones. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.